¿Qué tal, amigos del internet? Yo soy José Santiago y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al prefacio de tu podcast Hablemos de. El día de hoy hablaremos de un hombre que fue tan polémico que su apellido terminó convirtiéndose en insulto. Un tipo que nunca fue rey, ni papa, ni emperador, pero cuyas ideas han guiado y pervertido el poder durante más de 5 siglos. Este personaje fue elegido ya que hasta el día de hoy se sigue citando su obra en salas de juntas, campañas políticas y dictaduras disfrazadas de democracia. Porque si alguna vez has escuchado frases como "el fin justifica los medios" o "más vale ser temido que amado", entonces ya has estado bajo la sombra de Maquiavel, aunque no lo supieras. Ponte cómodo, acomódate la corona de cinismo y prepárate, porque hoy en Hablemos de nos vamos directo al corazón oscuro de la política renacentista. ¿Ya se te hizo interesante? Pues comencemos. A personas que invadiste. Ok, yo chingo mi madre, antes de que lleguen más ocupantes. Qué bonito es educar a estos pequeños salvajes. Florencia en el siglo XV no era solo la cuna del Renacimiento. Era también el campo de batalla de las familias más peligrosamente cultas de Europa. Por un lado, tenías a los Medici, banqueros, mecenas, políticos y mafiosos con candelabros de mármol. Por el otro, a los Pazzi, que literalmente intentaron matar a los Medici en plena misa. Y encima, como cereza del caos, a un monje apocalíptico llamado Savonarola. Este tipo quemaba libros, cuadros y amenazaba con el fin del mundo desde el púlpito. Así era Florencia cuando nació Nicolás Maquiavel. Una ciudad donde el poder cambiaba de manos más rápido que el vino en una boda italiana. Nicolás nació el 3 de mayo de 1469, en el seno de una familia de la baja nobleza florentina. No eran ricos, pero tenían algo más útil: educación. Su padre, Bernardo Maquiavel, era abogado y amante de los clásicos latinos. Pero ojo, amante de los clásicos latinos, lo que quise decir es que le gustaban mucho los textos escritos por autores de la antigua Roma, es decir, los clásicos de la literatura latina. No es que le gustara la salsa, la cumbia o el reggaetón. Bernardo Maquiavel tenía una buena biblioteca y Nicolás la devoró como quien no tiene Netflix, TikTok ni hermanos con quien pelear. Desde joven mostró una obsesión por la historia, la política y los ejemplos del mundo antiguo. En vez de soñar con ser caballero, soñaba con ser Cicerón con espada. Y en lugar de idealizar a santos, admiraba a los generales romanos que ganaban guerras con trampas legales y discursos épicos. Pero ojo, que la vida no se la puso fácil. La familia tenía deudas y Nicolás sabía que para subir en esa ciudad, uno no necesitaba un milagro, sino una red de alianzas, inteligencia política y suerte. Sobre todo suerte. Cuando Nicolás era adolescente, Florencia vivía una de sus etapas más agitadas. Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, dominaba la ciudad con una mezcla de poesía, sobornos y asesinatos selectivos. Las ciudades-estados italianas, que eran Milán, Venecia, Nápoles, Florencia, Roma, estaban en una guerra política constante. Aliados un día, enemigos al día siguiente. Por otro lado, la Iglesia Católica no era una institución espiritual, era un estado armado con tiaras y ejércitos mercenarios. Y Europa entera era un tablero de ajedrez, donde los reyes movían fichas con la misma piedad que un carnicero fileteando. Para sobrevivir ahí, no bastaba con ser bueno, había que ser útil, astuto, flexible, y Nicolás lo entendió desde joven. El poder no perdona ingenuidades. Aunque no tenemos registros detallados de su juventud, ya que él no fue influencer del siglo XV que dejara diarios con selfies en el Duomo, sabemos que estudió latín, gramática, retórica y clásicos romanos como Tito Livio, Salustio y Cicerón. Su educación no fue la de un santo ni de un aristócrata, fue la de un soldado de la política. Y mientras otros jóvenes nobles soñaban con herencias y caballos blancos, Maquiavel observó el poder como un mecánico observa un motor, mirando cómo falla, cómo se reparaba y sobre todo, y lo más oscuro, cómo se manipulaba.
¿Y por qué es importante el contexto? Porque Maquiavel no surgió de la nada. No es que un día se puso las manos en la cintura, se sentó y dijo: haré un libro para que los villanos dominen el mundo. No, así no fue. Él nació en un mundo donde la moral era un disfraz, la religión era un arma y la supervivencia política era un baile peligroso. Y como todo buen florentino, aprendió a bailar. Así que con una mente afilada, una ciudad con constante crisis y una formación basada en los clásicos y la traición, Nicolás estaba listo para entrar al juego. Y el juego era la política. Una política sucia, impredecible y violenta. Justo como a él le gustaba. Florencia, año 1498. Nicolás Maquiavel tiene 29 años. La ciudad acaba de pasar de manos otra vez. Los Medici han sido expulsados y un nuevo gobierno republicano, muy democrático pero muy paranoico, ha tomado el control. Y ahí, en medio del desorden político, alguien le pasa a Maquiavel su primera ficha: secretario de la Segunda Cancillería. Es decir, el hombre encargado de escribir cartas, manejar embajadas y en la práctica ser la voz diplomática de Florencia. O sea, Nicolás era el tipo que tenía que ir a hablar con los reyes, duques, papas y tiranos, representando a una ciudad que cambia de bandera cada 15 años. Complicado, claro, peligroso también, divertido para Maquiavel, como si le hubieran dado las llaves de un circo lleno de leones y le dijeran: ve a negociar. Durante los siguientes 14 años, Maquiavel fue enviado a lugares donde uno no va por gusto, sino por orden directa del gobierno. Visitó al rey de Francia, Luis XII, y observó cómo los franceses entendían el poder con una mezcla de protocolo, violencia y queso. Fue testigo de las campañas militares del Papa Julio II, un papa guerrero que prefería las espadas a los salmos. Y lo más importante, conoció a César Borgia. César Borgia no era cualquier político, era el hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, o sea, era un príncipe pero de sotana. Era carismático, guapo, inteligente y despiadado, y Maquiavel lo observó con atención con la que un biólogo estudia a un león que no ha comido en 3 días. Una de las escenas más potentes que presenció Maquiavel fue esta. Borgia quería consolidar su poder en una región llamada la Romaña. Así que nombró a un tipo brutal como gobernador, Lamiro de Lorca, para que limpiara la zona. Y el tipo lo limpió muy bien, con mucha sangre. Una vez pacificada la región, Borgia invitó al pueblo a una gran fiesta pública. Todo parecía celebración. Al día siguiente, el cuerpo de Ramiro apareció partido en 2 en la plaza central. Borgia había matado a su propio hombre, solo para demostrar que él no aprobaba la brutalidad, aunque él mismo la había ordenado, y de paso ganarse el amor del pueblo. Maquiavel vio eso y escribió: este hombre César supo usar la crueldad con inteligencia. Si el destino no lo hubiera detenido, habría sido un gran príncipe. Macabro, sí. Eficaz, también. Políticamente brillante, definitivamente. Este y otros eventos empezaron a moldear en Maquiavel una idea peligrosa. La política no se rige por la moral, sino por la eficacia. Y así, poco a poco, su mente iba ensamblando lo que algún día escribiría en el libro El Príncipe: que un buen gobernante no debe temer ser cruel, si la crueldad salva al Estado, que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, y que los hombres, en general, son ingratos, volubles, traidores, y por lo tanto hay que tratarlos como tales. Maquiavel no era un político de discursos, era un observador clínico del poder. Veía cómo se tomaban las decisiones, cómo se manipulaban las masas, cómo los líderes fingían religiosidad mientras ordenaban asesinatos. Y él tomaba nota, no para denunciarlos, sino para entenderlos, y luego escribirlos. Pero la calma no dura en Florencia. En 1512, los Medici regresan al poder, con apoyo del Papa,
y con toda venganza que se respeta, empiezan a purgar a los funcionarios del viejo gobierno republicano. ¿Y quién era uno de esos funcionarios? Exacto, Nicolás Maquiavel. Lo arrestan, lo acusan de conspirar, lo torturan y luego, sin pruebas sólidas, lo liberan, pero lo dejan desterrado. Maquiavel, el diplomático que hablaba con reyes, el observador de César Borgia, el analista del poder, ahora está en su finca rural, sin cargos públicos, sin dinero y sin influencia. Solo, frustrado y con una pluma cargada de venganza intelectual. Y en ese exilio, en esa soledad sin poder, donde Nicolás decide escribir el libro que cambiará su vida y la de la política occidental para siempre. El Príncipe, una obra que no es un manual de ética, es un bisturí, un reflejo y una advertencia. Imagínate esta escena: un hombre desterrado, sin poder, sin dinero. Un día decide escribirle a los poderosos, no para lamer botas, sino para explicarles cómo se ensucian. Maquiavel escribe El Príncipe en 1513, desde su exilio. No es un libro como las demás, no es una teoría política abstracta, es una carta, un manual, una disección. Y está dirigida a Lorenzo de Medici, el nuevo patrón de Florencia, el hombre que lo había dejado fuera del juego. Maquiavel se la juega toda. Te escribo, Lorenzo, para explicarte cómo deberías gobernar, aunque tú me hayas dejado fuera. Y lo que le entrega no es un elogio, es un retrato brutal del poder sin maquillaje. ¿Y qué es lo que propone? Que un príncipe no debe preocuparse tanto por ser bueno, sino por parecerlo. Que la política y la moral no siempre coinciden. Que a veces hay que hacer el mal para lograr un bien mayor. Que los hombres son inconstantes, egoístas, traicioneros y que por eso quien gobierna debe conocer el arte de manipularlos. El libro está lleno de frases que han hecho sudar a curas, reyes y profesores de éticas. Por ejemplo, y cito: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. El segundo dice: un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper su promesa. Hay otro muy fuerte que dice: la fortuna es una mujer y para dominarla hay que golpearla y someterla. Esta última, mal envejecida, cancelable, pero en su época se entendía como metáfora de control del destino. No es una apología del mal, no es cómo ser un tirano en 10 pasos, es un análisis despiadado de la realidad política, sin adornos ni ilusiones. Maquiavel está diciendo: este es el mundo real, aquí no gana el más bueno sino el más débil. Si quieres durar en el poder, necesitas más que virtud, necesitas estrategias. ¿Y qué pasó cuando lo terminó? Nada. Lorenzo de Medici nunca le contestó, ni le perdonó, ni lo llamó. Maquiavel murió sin volver al poder, pero el manuscrito circuló y después de su muerte fue publicado. Y con el tiempo, ese libro que escribió desde el exilio se convirtió en la obra más influyente de teoría política en Occidente. Aquí viene el plot twist. El libro fue mal interpretado durante siglos. La iglesia lo prohibió. Los moralistas lo acusaron de hereje. Y su nombre, Maquiavel, empezó a usarse como sinónimos de diabólico. El diablo, un hombre que analizó la hipocresía del poder, fue acusado de ser él mismo un hipócrita, cuando en realidad él solo prendió la luz. Entonces, ¿por qué el príncipe incomoda tanto? Porque Maquiavel no te dice lo que quieres oír, no te da consuelo, no te vende una fantasía de bondad. Te dice: ¿quieres mantener un estado? Entonces tendrás que ensuciarte las manos. Pero si lo haces con inteligencia, tal vez valga la pena. Y aquí es donde quiero detenerme un poco. Quiero recordar una anécdota de hace como 15 días. El día de hoy estamos a 6 de septiembre. Busquen en internet hace como 15 días el suceso que les voy a contar ahora. Normalmente no me metería a analizar la política contemporánea, pero la siguiente anécdota
encaja muy bien con estas frases. Miren, hace como 15 días hubo una confrontación de un alcalde de Pluma Hidalgo, Oaxaca. Si no mal recuerdo, el alcalde tuvo una confrontación con su tesorero municipal. El tesorero acusó al alcalde por falsificar su firma y su sello para presuntamente desviar fondos públicos. Exclamó, y cito: "Te robaste todo el pinche dinero", y lo retó, y cito: "Pues saca otra vez tu pistola, sácala ahora, sácala", sugiriendo una amenaza previa con un arma de fuego. Y el alcalde respondió con un desafiante, y cito: por eso, pruébalo". O sea, no le dijo "es falso", no le dijo "no sé, no fui yo, no sé", solo dijo "pruébalo". Y luego le dijo: "mal agradecido, yo te hice candidato". Dejemos a un lado lo de "yo te hice candidato". Ya se amenazaron con un cuetón, se falsificaron firmas, y el tesorero hasta presentó un certificado médico donde especifica lesiones en la cabeza, heridas en la boca y múltiples contusiones. Así que el ayuntamiento, en respuesta, emitió un comunicado acusando al tesorero de agredir al alcalde como resultado. El cabildo decidió separarlo de su cargo y presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado. Si revisas lo antes mencionado, la mayoría de las frases que escribe Maquiavel están aplicadas en esta anécdota. Porque miren, este tipo de cosas ocurre en todos los niveles de la política. La alcaldía es solo una prueba de admisión. Estás nadando bajito todavía, estás nadando de perrito, dejando que el agua te lleve. Pero si logras pasar más arriba, robas más perrote. Pero ya no con mañas cualquiera, ya es con más inteligencia, ya con lo aprendido. Ya no vas a andar falsificando firmitas, sellitos, no, allá ya es con más bocas que alimentar. Este solo es un entrenamiento, y si ya en este nivel bajo ya te peleaste con tu tesorero municipal, si ya el pueblo se enteró de que eres corrupto, ya reprobaste como político. Ya no te pueden invitar a las grandes ligas. Pero bueno, volvamos al tema. Y aunque El Príncipe es su obra más famosa, no es la única. Maquiavel escribió comedias, tratados históricos, discursos e incluso obras de teatro. Pero todos lo recuerdan por este libro, por ese bisturí, por ese espejo donde los poderosos se ven, sin su corona, sin su capa, sin su hipocresía. Y ahora que entendemos la idea, vamos a conocer al hombre detrás del libro. Porque no todo en la vida de Maquiavel fueron príncipes, guerras y traiciones. También hubo un inmenso catálogo de chismecito, de amor, pobreza, cartas intensas y hasta comedias teatrales con chistes de cama. Uno de los documentos más emocionantes que conservamos de Maquiavel es una carta que escribió a su amigo Francesco Vettori en 1513, desde su exilio en San Casiano. En ella narra con detalle cómo pasaba sus días, y te juro que parece guión de serie de Netflix. Cito: "Me levanto al amanecer, camino por el campo, reviso mis viñas y discuto con los campesinos. Después me voy a la taberna, juego a las cartas, bebo un poco, oigo chismes y cuando cae la noche", y aquí viene lo bueno, dice: "me quito la ropa del día, llenas de barro y sudor, y me pongo vestiduras reales y también cortesanas. Entro a mi estudio y hablo con los antiguos. Me reciben con amor y durante 4 horas no siento miedo ni pobreza. Siento que me uno a ellos en un banquete del espíritu". Uf, es una joya. Maquiavelo vivía en carne propia el exilio, pero cada noche se reencontraba con Cicerón, Tito Livio, Platón y Aristóteles, como quien se escapa a otro mundo sin moverse del escritorio. Maquiavel estuvo casado con Marietta Corsini. Con ella tuvo 6 hijos, y sí, aunque era un hombre de ideas duras, también era cariñoso, tierno y hasta divertido. En sus cartas familiares le escribía a Marietta cuando ella iba a Florencia, y se preocupaba por los zapatos de los niños, las cuentas del mercado, y le pedía que le llevara libros cuando volviera. También tenía un humor un poco ácido. Una vez le escribió a su hijo de 7 años y le dijo: "Si no estudias, te haré monje", así, directo. En su retiro, además del Príncipe y los discursos,
Maquiavel escribió una obra de teatro llamado La Mandrágora, una comedia renacentista, irreverente, sobre un hombre que se disfraza de médico. Todo para engañar a una mujer casada, con la ayuda del cura del pueblo. Sí, Maquiavel también sabía escribir guiones de comedias pícaras, llenos de doble sentido, crítica social y mucho sarcasmo. Y tuvo éxitos en las tablas florentinas. Así que si alguien te dice que Maquiavel era un amargado, es porque no ha leído La Mandrágora. Nicolás Maquiavel murió en 1527 a sus 58 años, en su Florencia natal. Pero no murió como un sabio celebrado, murió pobre, olvidado y rechazado por los poderosos. Los Medici lo ignoraron hasta el final, la iglesia lo puso en su lista negra, y el príncipe, su legado, fue más temido que leído. No fue enterrado con honores, pero siglos después la historia le daría su revancha. Hoy Maquiavelo está enterrado en la Basílica de Santa Croce, en Florencia, junto a gigantes como Galileo, Miguel Ángel y Rossini. Y en su tumba dice: tanto nombre no morirá. Y no murió. Maquiavel no fue un demonio, fue un testigo lúcido del poder, un pensador sin miedo a decir lo que otros callaban. Un hombre que desde el exilio le enseñó a los poderosos cómo funcionaban sus propias trampas. Y por eso lo cancelaron. Y por eso lo seguimos leyendo. Yo soy José Santiago y esto fue Hablemos de Nicolás Maquiavel, un hombre que te dijo la verdad aunque no te gustara. Si te gustó este episodio, compártelo, grítalo en la plaza, cítalo en tu ensayo o léelo con voz maquiavélica en el espejo. Nos vemos el próximo domingo a las 6 p.m. y recuerda, más vale ser temido que ignorado, si lo que quieres es que te escuchen.